son opciones políticas que yo les cuento que se hacen con la mejor de las intenciones. Pero quiero aprovechar su presencia acá. Con un determinado grupo y otras veces con otro grupo. Quiero introducirlo también en el planteo porque lo que están planteando en definitiva es algo que se viene dando en distintos programas, que es qué política tenemos hoy en la Argentina. Y yo cuando los escucho atentamente, no solo escucho distintas opiniones, sino también escucho que no sé si quien está del otro lado le interesa tanto estos planteos que hacemos aquí los domingos. Por ahí cuando Domi sale a la calle, ella tiene 20 y pico de años, uno ve que los jóvenes por ahí están pensando en otra cosa, la gente por ahí está más preocupada por el bolsillo. ¿Cuál es la señal de época de la política hoy? ¿Cómo la ves? Yo creo que la gente hoy tiene mucha preocupación por dos cosas. La primera de las cosas tiene mucha preocupación por la cuestión de la pandemia. Ahora es un poquito más distendido, que bajamos los números, y el otro problema que tiene, sin lugar a dudas, es la cuestión económica. No poder llegar a fin de mes con un gobierno nacional que no acierta en las políticas económicas, y que eso tiene repercusión. Esas son las dos preocupaciones más importantes que hoy tiene la gente. Pandemia y economía. Sin duda. Después podemos seguir con inseguridad, que es producto de lo que ocurre cuando vos tenés un contexto económico y social complejo. Pero acá tenemos repercusión de esas características, y después, bueno, después puedes hablar de otros temas, pero son los temas centrales por ahí. No tenemos la repercusión del microclima que se vive, por ejemplo, en Buenos Aires, de una foto en Olivos o no. Yo creo que eso tiene mucha repercusión, los que vivieron más duramente la pandemia. Pero básicamente nosotros creo que estamos en ese tema. ¿Y esto exige entonces, si las preocupaciones son cuestiones tan palpables como el bolsillo y la salud, exige políticos pragmáticos, y usted se definiría como un político pragmático? Tenemos que ser inteligentes en lo que tenemos que hacer hacia adelante. Me parece que no acertamos en lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Nosotros somos consecuencia, porque podemos hablar de la pobreza, pero nosotros tenemos un planteo con el norte, ¿no? Corrientes creo que no es muy diferente al Chaco. Y el Chaco no es muy diferente a Misiones, y Misiones no es muy diferente a Formosa. Entonces no estamos hablando de un gobierno, porque algunos se quejan de que nosotros tenemos diferentes gobernadores, los que se quejan de que nosotros tuvimos 20 años el mismo partido, pero tuvimos 3 gobernadores, son los mismos que representan al mismo espacio que tuvieron un gobernador hace 30 años. Por Gil, ese tipo, hablando en general, o un varón del conurbano bonaerense. Entonces, ese tipo de cosas son las que por ahí no se entienden y que terminan en peleas que realmente son incomprensibles, que la gente no compra. Nosotros tenemos que pensar en una política que tenga objetivos reales, concretos, palpables, con objetivos claros. Cuando uno comprende cuáles son esos objetivos claros, yo creo que la gente no es que se encolumna con el político, sino que se encolumna con la idea y con el objetivo. Dice, este es el camino. Creo que eso es un poco lo que está pasando en Corrientes, que nosotros estamos marcando objetivos claros y que estamos sumando, que tratamos de dejar la grieta de lado, que tratamos de sumar la mayor cantidad de personas hacia ese objetivo, y comprender que la única manera que salimos adelante es generando, agregando valor a nuestros productos, generando economía, haciendo ese esfuerzo, por lo menos intentándolo. Y salir de una política tradicional de la pelea, de la confrontación, de que es necesario destruir al otro para la construcción de la política que la grieta. Me parece que tenemos que dejar un poco de lado ese tipo de cosas donde nos prendemos, que no conducen a nada, en peleas que son estériles. ¿Cris? Hemos visto que hay algunas localidades donde en el marco de la campaña establecieron alianzas inclusive con sectores del justicialismo. En los últimos días he visto un posteo de un intendente que le dice a la militancia: Valdés te ofrece cosas, pero diciéndole que no acepten porque pierden su identidad y que él no lo haría, digamos. A ver qué tiene para decirle. Pues yo no ofrezco ninguna cosa. De última es el Estado provincial, a través de un programa. Yo particularmente no ofrezco absolutamente nada. ¿Emprendedores somos todos? ¿A qué programa?
Emprendedores somos todos, nosotros le damos un elemento, una herramienta. ¿Cuántas peluqueras hay que nosotros estamos ayudando con un sillón lava cabeza para que pueda trabajar porque no tiene para comprárselo en estos momentos difíciles? O una amasadora de gente, o de chicos emprendedores, por ejemplo, que conocemos, que por ejemplo para mejorar su economía personal en estos momentos difíciles, te amasan a mano 10 kilos de chipá. Sí. Los que amasamos sabemos, yo amaso fideo todos los domingos para mi familia, eso es lo que cuesta amasar un kilo de fideo, hacer todos los días y tener un elemento que te ayuda, me parece que tenemos que aceptar, porque no es que te da Gustavo Valdés, esto te da el Estado de la provincia de Corrientes en un esfuerzo por alentar a los emprendedores, no soy yo, es el Estado. Entonces lo que pasa es que hay algunos que se apropian del Estado para sí. Entonces, es Alberto el que te da la casa, no, es el Estado de la Nación que te da la casa a través de un programa nacional que te está dando, que proviene de los impuestos de las personas. Entonces, tener buena salud en la institucionalidad y hablar con corrección exactamente lo que nos ocurre y cómo nos ocurre, hace que nosotros tengamos buenos ciudadanos y que nosotros generemos ciudadanía y que nosotros generemos calidad democrática. Gobernador, ¿está viendo el camino de salida de la pandemia? Le pregunto fundamentalmente por las declaraciones que ha hecho en las últimas horas cuando arrancó el programa Incluir Futuro y habló de la inversión tecnológica en los alumnos de secundaria. Da la sensación de que estuviera viendo que se viene el camino de salida, como muchos sostienen, con el ritmo de vacunación que estamos teniendo. Mira, cuando habían muchas dudas, y digo muchos que propios y extraños, y aquí todavía hay, y antivacunas, etcétera, yo me puse la vacuna y dije, el único camino que nosotros tenemos para salir es la vacunación. Y lo sigo diciendo, hoy la Delta golpea a la gente que no está vacunada. Y todavía tenemos, si me permiten la expresión, algunos tontos que todavía están marcando otro camino. El único camino que existe para salir de esta es que nosotros alcancemos la inmunidad de rebaño a partir de la vacunación. Otro camino no existe. Con esto se va a plantear, y tomo lo que usted está diciendo, si bien todavía hay gente que quiere vacunarse y no hay vacunas suficientes, en algún momento... Pero ese es otro camino, ese es otro problema. El de la obligatoriedad de la vacunación. Tenemos disponibilidad de vacuna en algunos segmentos, y la gente que se vacunó una dosis, porque también después los argentinos descubrimos que la vacuna no son 2 dosis, sino que una vacuna, y para generar la falta de posibilidad de conseguir la segunda dosis Sputnik, comenzamos a decir que con una dosis era suficiente. Es eficiente la primera dosis, pero la vacuna es completa, son 2 dosis. Y nosotros tenemos que alcanzar el mayor número de personas con más dosis, y tenemos que avanzar hacia ese camino. Y tenemos que tratar de conseguir el máximo de vacunas posible, y el mundo se sigue disputando las vacunas y hay que seguir comprando y tienen que seguir produciendo y tienen que seguir llegando. Ahora, en una heladera, por ahí vos estás convocando a un segmento para vacunarse y la gente no va porque está distraída o cree que con una dosis es suficiente. Aplicarte la dosis lo antes posible, estar atento esperando el turno de vacunación es fundamental. ¿Y qué sabe de la segunda dosis de Sputnik o alguna otra que pueda completar la...? Yo soy Estamos uno de los completando esquema. Yo soy uno de los que está esperando. Bueno, hay que completar esquema con la Moderna, pero del segmento que nosotros estamos convocando, por ahí la gente no está atenta, pero hay que estar atenta a la convocatoria. Nosotros publicamos permanentemente, hay que estar atento en las redes. Hay veces que hacemos llamados telefónicos en los hospitales del interior para que se apliquen la segunda dosis y por ahí no concurren. Entonces, hay que estar atento. El único camino es la vacunación para salir. Entonces me preguntás, si yo veo un camino, por supuesto, el único camino que hay es el de alcanzar la inmunidad de rebaño a partir de la vacunación, tratar de conseguir el máximo vacuna posible. A mí no me importa si es la Sputnik, la rusa, la china, no tengo un problema de nacionalidad, lo importante es que la vacuna sea eficiente contra el virus y que ese es el camino. Lo demás creo que son comentarios, condimentos, peleamos que es parte de la grieta, pero lo real es que cualquiera de las vacunas, la Sinopharm anda muy bien la Sputnik, anda muy bien la Moderna, anda muy bien la de Pfizer, que es lo que tenemos que hacer. Entonces lo demás son comentarios, pero el camino es la vacunación. Entonces me ves, por supuesto, la única manera que tenemos que salir es hacia adelante con más dosis. Vemos que el clima cálido mejora porque nos aireamos más, estamos más al aire libre,
Y ese es el camino que estamos haciendo y estamos mejorando el número de vacunación, ¿no? El número de vacunados, y eso es importante. ¿Cómo, a ver, si se mira 4 años atrás y se ve ahora, qué ve de diferente en usted? Si lo cambió el poder, pues dice que el poder cambia a las personas. El poder me cambió en que me dio experiencia de gobernar. Hoy yo creo que como gobernador no soy el mismo cuando asumí que después de haber pasado un proceso de experiencia por el gobierno, ya después de haber pasado un proceso tan complejo como fue el de la pandemia, ¿no? Que te pone a prueba en un montón de aspectos, ¿no? Sobre todo los reflejos que tiene que ver con una posibilidad, y te da la capacidad de sortear problemas permanentemente que te va generando la pandemia. Eso te pone más activo. Fortaleció al equipo de gobierno sin dudas, porque hemos trabajado distinto, pero te encuentras distinto, te encuentras diferente, más viejo, 4 años. Bueno, pero entrenó mucho, dijo que la pandemia lo llevó por el lado también de mejorar aspectos que tienen que ver con la salud. Hablando de equipo de gobierno, en el caso de que llegue a ser electo, ¿cómo se imagina su equipo para este nuevo periodo? Yo creo que vamos a consolidar más el equipo y vamos a seguir incorporando personas que tienen que ver con experiencia, con nuevas caras también. Nosotros decíamos que somos una continuidad con cambio. ¿O no? No, en principio todavía no. Si podemos agregar algún ministerio, tiene que ver con, a ver, por ejemplo, hablabas del tema de las computadoras y contenidos digitales. Por ejemplo, incorporar en el Ministerio de Educación una subsecretaría que tenga que ver con contenidos digitales educativos, que lo estamos necesitando, es fundamental. Pero no necesito cambiar la ley, con eso simplemente que generando por decreto esa secretaría la vamos a hacer, ¿no? Pero ese programa va a dar mucho que hablar y creo que va a revolucionar la educación hacia adelante, que se va a tener que comenzar a ayornar, y eso trajo de beneficio la pandemia. ¿Qué ha hecho para la erradicación de inversiones en Corrientes? Porque lo que se necesita es trabajo, y sin inversiones no hay trabajo. Mira, primero no subimos los impuestos. Primero. Hay provincias, nosotros lo tenemos que decir, hay provincias que tienen ingresos brutos hasta el 7%. Y ese 7% que va sumando en ingresos brutos. Nosotros tenemos una de las provincias que tiene menor presión fiscal de la Argentina, que es un gran dilema. Nosotros, por ejemplo, bajamos a la industria impuesto cero. El valor energético de Corrientes está por debajo de las provincias vecinas. Eso implica una gran transferencia de recursos también. Pero trabajamos e invertimos en la generación de parques industriales con condiciones importantes. Eso es un aporte. Más creo que no podemos hacer porque no tenemos más nada que suprimir. El otro día me mandaba un empresario y dice, en el conurbano suprimieron 109 impuestos provinciales y municipales. Le digo, bueno, nombrame 50 de Corrientes. No existen eso, pero nosotros tratamos de reducir los impuestos. Lo que pasa es que la mayor parte de la presión fiscal termina siendo una presión fiscal federal. Pero lo gracioso de eso, que después de Nación te termina diciendo, bueno, pero vos sos culpa de tu pobreza. ¿Cómo vas a recaudar si vos lo que necesitas es la generación de empleo? Si nosotros apretamos fiscalmente a las empresas lógicamente hacen la TIR, que es una cuenta matemática que puedes hacer con un Excel, te ubicas cerca del mercado más concentrado, donde la luz es más barata, que es el conurbano bonaerense, y donde tenés menos flete. No hay otra, no te radicarías. Y de última, si tenés un capital y sos extranjero, te vas directamente y te instalás en otro país. Entonces nosotros tenemos que generar las condiciones de inversión que podamos. Entonces miramos sector por sector, miramos cómo podemos mejorar, por ejemplo, el limón, cómo podemos con un programa, cómo hacemos con arándanos con un trabajo, cómo hacemos con palta con un trabajo, cómo hacemos con los parques industriales, cómo generamos los fondos, y vamos trabajando nuestro dilema. Ahora, es un problema sin duda. Yo hablo ahora mucho de que nosotros conquistamos la democracia. Sin la sinergia de la nación es imposible. Es que la nación, el problema que tenemos es que la nación se mira a sí misma
en la capital federal y en el conurbano bonaerense, donde está el 40% de la población, y trabaja y mira y piensa exclusivamente con eso. Donde se define el 50%, después ahora, te suma Córdoba, te suma el país central y termina resolviendo el dilema de la Argentina, pero tiene que ver con otra cosa que Usted recién habló de la energía, perdón por la interrupción. Estaba Gustavo y Tito también. No quiero dejarlo pasar porque habló de eso. Y hace poco el Parlamento sancionó un proyecto de Máximo Kirchner de baja de energía por cuestiones vinculadas con la calefacción a todo el sur. Digo, ustedes están trabajando con el norte grande. ¿Se podrá compatibilizar los intereses de todo el norte para tratar de que también se acuerden del norte para bajarle el costo de la energía, para refrigerar en el verano, por ejemplo? Es lo que planteamos. Ahora, nunca más se reunió en Norte Grande. Esa era la pregunta que te quería hacer. Nunca más se reunió en Norte Grande. La última vez que fuimos, estábamos todos los gobernadores del Norte Grande, invitamos a la Presidencia de la Nación, y toda la Presidencia de la Nación, incluidos subsecretarios, se pusieron y se formaron delante de todos los gobernadores del Norte Grande. Y todos los gobernadores, incluso el anfitrión, detrás de la línea de funcionarios nacionales. Una señal. Gustavo. Una señal que tal vez pasó inadvertido por muchos, pero es una señal. Es decir, primero la nación, después las provincias. Y las que generamos la nación, fuimos las provincias argentinas que delegamos en un poder central. Por eso yo digo que la Argentina conquistó la democracia en este tiempo. Pero ahora es la democracia la que tiene que conquistar el federalismo para resolver problemas que son centrales. Cuando las provincias comienzan a tener protagonismo, comienzan a tener recursos, comienzan a generar las estructuras de sus economías para que comiencen a florecer y a cambiar esto que es la inmigración interna que tenemos, que permanentemente nosotros buscamos mejores condiciones en el lugar a donde se mejoran las mejores condiciones, que es en el país central. Entonces, si nosotros no conquistamos el federalismo en este tiempo de la democracia que ya tiene varios años, nosotros vamos a seguir con estos problemas macrocefálicos. Gustavo, te iba a preguntar eso justamente de lo que hablaba Martínez. El Norte Grande empezó, y yo por lo menos lo saludé, con un entusiasmo que era inédito en todos los procesos de integración regional argentino. Se hicieron 4 o 5 reuniones mes por mes. Fantástica. Se consiguieron medidas justamente de promoción del empleo, de baja de las cargas. ¿Y qué pasó? ¿Es el clima electoral yo creo que sí. Confiar que después de las elecciones... Y te voy a hablar algo... Y Coqui la está llevando bien como representante del Norte Grande. Capitanich, me refiero al gobernador de Chaco, nos representa, nos consulta, hablamos, conversamos. Pero yo creo que por ahí tienen un impas. Pero tenemos una misma visión, gobernadores de distintos signos políticos, y que no es confrontar con la nación, sino colaborar para ver nuestros temas en común. Nosotros vamos al Congreso de la Nación y vemos un subsidio de energía que es escandaloso hacia el sur porque hace frío. Y acá hace calor. Y acá hace calor. Y nosotros pagamos una tarifa energética que vuela cuando te llega la tarifa en marzo, abril, que es lo que consumimos en enero, nos pega, nos mata. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que corregir en una Argentina que tiene que ser federal. Yo digo siempre el sur tiene prioridad porque, digo, será cheto ir para el sur, será que los bonaerenses y el país central se fue hacia el sur, entonces tiene más cercanía, viste, ese tipo de cosas, pero las provincias del norte tienen que ser escuchadas de alguna forma. Gobernador, cuando habló de nación... Por eso es que las provincias tenemos que mandar representantes que verdaderamente puedan defender a los intereses de la provincia, no a los intereses centrales. Y eso es una diferencia que tiene que ser entendida por los países del norte. Porque si no, recibimos la orden del país central y vos representás a la provincia y defendés los intereses del país central. Y esto ocurrió con todos los gobiernos, no hago una autocrítica de ahora, sino que esto ocurrió con todos los gobiernos. ¿De los países del norte? Nuestros, ajenos, el de ustedes, el propio, el del otro. Y fueron 150 años de historia argentina que seguimos transcurriendo, donde nosotros no pudimos consolidar el federalismo. Históricamente creo que el federalismo ganó la batalla, pero perdió la pulseada política contra el centralismo. Y eso es lo que está
haciendo de que nosotros representemos en el norte el 30%, 26% de la población, pero el 15% de la economía. Gustavo. Era precisamente eso, sí. Cuando hablaba de nación, hacía referencia a un gobierno en particular, no. Por ejemplo, en este caso el kirchnerismo, o si, por ejemplo, con el macrismo pasó algo lo mismo. De alfonsinismo, de menemismo, de lo que quieras, hasta el día de hoy, porque es un proceso que se da a lo largo de la historia. Y cuando habló de inversiones, yo puntualizo mucho con el tema forestal, porque creo que es la gran potencia. Y te voy a tirar una autocrítica para que no diga que soy crítico de alguna de las cosas. A ver, la Nación pagó al puerto de Buenos Aires 700 millones de dólares para hacer el bajo. ¿Sabes lo que hubiésemos hecho con 700 millones de dólares? Que nos den a Corrientes, que nos den en inversiones 100 millones de dólares. Yo me imagino, bueno, en puerto, a ver qué hacemos. Hacemos el puerto de Lavalle, el nuevo puerto de Corrientes, terminamos el puerto de Itaibaté y completamos absolutamente el puerto de Ituzaingó. Y con la diferencia te hago la ruta 25 Montecasero, estamos hablando de una obra. Contra el bajo de la capital federal. No. Te estoy hablando de 100 millones contra los 700 que costó la obra del Bajo. Y aparte con el resto, le soluciono la cuestión al Chaco, le soluciono la cuestión del puerto de Santa Fe, le soluciono la cuestión del puerto de Entre Ríos y de Yapa le ayudamos al Gildo en Franco lo que plantea respecto del río Paraguay. Ese es el problema del país central. O sea, vos cuando mirás, y ojo, estamos hablando de una obra que es espectacular en Buenos Aires. Claro, pero es muy desigual. Sí. Pero termina siendo federal. Por eso es que cuando nosotros cambiamos de lo que es, por ejemplo, la pelea entre Larreta, Alberto y Axel Kicillof y Cristina, y que le sacan un punto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le hacen le hacen cruzar la General Paz, que está a 4 carriles, tiene que ver con la pelea del país central, no es un problema federal. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que cambiar en la República Argentina y tenemos que comenzar a pensar en que las provincias tenemos que hacer un poco más de fuerza, plantarse un poquito más para cambiar los objetivos que tienen que ser globales. Eso representa la pelea que tenemos en el norte grande, pero una pelea donde nosotros peleamos por el desarrollo, peleamos por recursos para nuestras provincias. Las provincias poderosas, como lo dijo hoy. Bueno, las provincias tienen que ser poderosas porque son provincias. A ver, nosotros tenemos a cargo la salud, nosotros tenemos a cargo la educación, nosotros tenemos a cargo la seguridad de la población. ¿Te sigo? Tenemos a cargo los caminos, menos los federales, los caminos. Tenemos a cargo... Y no podemos recaudar impuestos porque si no, no somos competitivos. Entonces, como atar de pie y mano a los gobernadores. Uno lo escucha y ves un candidato a presidente. No, es la visión que tenemos todos los gobernadores. Algunos podemos hablar 10 candidatos a gobernadores. Esto es lo que dice cualquiera, esto es lo que dice Sanz, lo que dice Morales, es lo que dicen el resto de los gobernadores. Y es una visión que la podés ver en todos. Está bueno que lo diga porque estos temas también surgieron en la campaña que Corrientes había prometido su gobierno el puerto y no lo había logrado. El digamos, puerto de Corrientes. El puerto de Ituzaingó. Pero, a ver, pero ¿cómo no lo logramos? Si estamos con el 50% de ejecución del puerto. ¿Cómo que no lo logramos? Esperá un ratito. Comenzamos hace muy poquito tiempo, pero en menos de un año y medio tenés hecho el puerto. Bueno, con plata a los correntinos. Las mega obras no las puede financiar con el presupuesto que tiene Corrientes, pero bueno, la dirigencia política debe decir eso, Pero son 10 millones de dólares que lo estamos poniendo nosotros con plata a los correntinos. Claro. Porque cuando te vas a buscar este tipo de financiamiento, justo no hay. Tito. Bueno, hablando de obra pública. Ahora, el puerto nacional, el puerto de Itaibaté es un puerto nacional. Lo dejaron abandonado y salieron corriendo al puerto nacional y hablo de los dos gobiernos. Lo inició el gobierno de Macri, sí, y ahora el gobierno de Alberto lo tiene abandonado. Lo gracioso es que critican lo que representan al gobierno de Alberto. Entonces, viste, tenemos por ahí políticas que son desquiciadas.
Pero bueno, está bien, después veremos qué hacemos y cómo resolvemos el tema del puerto. Pero nosotros tenemos que resolver los problemas de a uno. Ahora vamos a licitar el puerto de la Valle Goya, en poco tiempo más, que son las obras que nosotros tuvimos que achatar nuestra curva por la tremenda inversión que estamos haciendo en materia de salud, pero ya lo vamos a hacer, si nos dan la oportunidad. Tito. Hablando de obras públicas, Costanera de Corrientes, los muros, mi obsesión. ¿Cuál, levantame Tito? la mano y jurá que si seguís siendo gobernador, los muros de la Costanera están todos rajados. Pero si largamos no, pero eso es cosmético de por arriba. La estructura la de la Costanera está al borde del colapso. Y lo que es peor, Gustavo, estamos perdiendo la oportunidad histórica en esta bajante de hacer a mucho menos costo las obras de reparación de los muros, de la estructura y de la Costanera. plata, Tito. Pero siéntense, es un tema municipal, que se siente el intendente de la capital, el gobernador de la provincia, camino de Sirga, vos sos profesor de la le vayan facultad. le vayan a pedir a la nación, y que la nación ponga la plata, tome el crédito. En la próxima creciente o en otra, se nos va a ir la Costanera al delta del Paraná. Y estamos haciendo lo que está bien, una reformita cosmética ahí. A ver, te voy a contar cómo es la nación para que sepas, Tito, porque por ahí parece que vos no querés mirar qué es lo que nos pasa. Nosotros salimos a arreglar con provincia y municipio el Parque Mitre. Se arregló, está quedando lindo el faro, está quedando un lugar lindo para pasear, muy lindo. Cuando pedimos al gobierno nacional que nos dejen intervenir la parte de chatarra, mosquito, basura, óxido, te dicen que no entres, porque es terreno nacional. ¿Me querés explicar por qué? Nido de rata, eso. ¿Me querés explicar por qué? Es simple, porque sos de otro signo político. Entonces, esa es la irracionalidad que nosotros tenemos. Ni siquiera podemos exceder un trabajo en conjunto. A ver, nos comprometimos para recuperar el espacio público. Bueno, si no hay consenso, es difícil trabajar por la grieta. Por eso digo yo que la grieta destruye, no construye. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir. A ver, ¿cómo nos sumamos? Bueno, ustedes ordenaron de aquel lado del río, y bueno, entonces yo colaboro y yo ordeno de este lado y mejoro para la gente. Yo he hablado con funcionarios nacionales pidiéndole como gobernador. A ver, aeropuerto de Paso de los Libres. Aeropuerto de Paso de los Libres. Me lo transfirieron porque al gobierno nacional no le interesa el aeropuerto de Paso de los Libres. A los correntinos, vaya que nos interesa Paso de los Libres. Tengo la plata, metimos 25 millones de pesos para inaugurar todo, para comenzar a repavimentar la pista, para tener vuelos sanitarios, para tener las cosas. Está para hacer la obra, estamos esperando una autorización del gobierno nacional que nos permita hacer el aeropuerto de Paso de los Libres para ponerle la capa. Nosotros tenemos la plata, gobierno de la provincia de Corrientes. ¿Qué nos dice el funcionario nacional del aeropuerto nacional? Tráiganme todos los proyectos ejecutivos de cero y un recapado de pista. Esa es la grieta que destruye. Esa es la grieta que nos permite avanzar a la República Argentina. De funcionarios yo me ofrezco, le mando si quieren el avión, el Caravan, que nosotros hacemos 100 vuelos, si quieren me ofrezco, yo como gobernador, te juro, me agarro mi camioneta, si quiere, me voy y le busco al señor inspector, al jefe de Orsna, el que quiera que venga y que mire lo de la pista. Pero es una desidia que es escandalosa. Esta es la Costanera que es así. Es escandalosa. Y lo tuvieron 8 años, ustedes no hicieron nada. No, es que pero ahora... Bueno, pero Gustavo, más allá de eso... Gustavo, el tema histórico es la bajante de este Pero vos momento. te pensás que una costanera se hace únicamente en hay bajante. que pedírselo a la nación, se puede hacer en acuerdo. creciente también. Estamos de Vos acuerdo. fijate que el río Paraná se desvió. Completamente para hacer la represa de Yacyretá. Y ahora culpa de la bajante. Cuando vos querés hacer la obra, hace la obra. Hace 30 años estuvieron en la Costanera, tuvieron la oportunidad de gobernar y se acuerdan ahora que hay una bajante del río. Entonces, las obras hídricas se pueden hacer en cualquier momento porque ingeniería hasta para desviar el río Paraná y hacer una represa como la de Yacyretá existe. El asunto del financiamiento, Tito, no es la bajante del río. Y Es que yo no te en estoy diciendo que Posada, provincia. ponen 400 Pidámosle todo junto a la nación, vayamos Gobernador. juntos. Y Entonces, este es el momento. Pero no tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que tener
tenemos que unirnos. Eso. Tenemos que trabajar juntos. Lo que puede aportar, la competencia tiene que ser para ver quién aporta más a la sociedad. La competencia no tiene que ser a ver quién es el que le hace más daño al otro. Eso es lo malo de la política, que la gente está visorando que no quiere. Quiere que nos sumemos los políticos de un signo, del otro signo, y que le resolvamos los problemas reales que tiene el ciudadano. El que necesita un lavacabezas, el que necesita una calle, el que necesita una iluminación, el que necesita seguridad, el que necesita salud. Eso es lo que quiere la gente, que el político le responda. Martín. Mientras nosotros incentivemos la grieta, la política es el elemento de disociación, de separación. Cuando nosotros juntamos la política, dialogamos entre políticos a ver qué podemos aportar cada uno de los distintos signos políticos para ver cómo construimos una sociedad diferente, es como avanza la política. Bueno, se metió en temas municipales y hoy escuché un reportaje que le hacían. Gustavo Valdés es Eduardo Tassano y Eduardo Tassano es Gustavo Valdés. Esto se lo escuché decir hoy al mediodía y quería más o menos que usted pueda explicar cómo ve la situación. Porque trabajamos juntos. Con Eduardo Tassano nosotros trabajamos juntos. Y es maravillosamente bien, nos llevamos y hacemos la obra que hace Tassano. A ver, te voy a dar un ejemplo que hoy venía mirando lo bien que quedó el Ferré. Yo mudé la cárcel. Que ahí había vulneraciones de todo tipo, de todo calibre, una cárcel de 130 años. Y que hicimos 17.000, 18.000 metros cuadrados en San Cayetano de última generación. Por supuesto que me están criticando, etcétera, lo que me tienen que criticar, pero bueno, está bien, está perfecto. Invertimos y sacamos la cárcel. Y Eduardo Tassano lo que hizo es, mejoró todo lo que es el barrio. Eso no es complementación. Iluminó, mejoró y tenemos que seguir mejorando el barrio. Eso es trabajar juntos. Entonces, Eduardo Tassano es Gustavo Valdés y Gustavo Valdés es Eduardo Tassano. Acá no hay ni corte por acá, corte... Todo ese tipo de cosas. Tiene que ver, nosotros tenemos que seguir trabajando juntos con Eduardo por la ciudad de Corrientes. Y después cada persona tendrá su preferencia. Pero yo quiero que me den la oportunidad de continuar trabajando con Eduardo Tassano en la ciudad de Corrientes. Continuar trabajando con muchos intendentes que trabajamos juntos, con Walter Chávez en Bellavista, ahora con Noelia Bassi en Bellavista. Pero esa continuidad de gestión que venimos trabajando y muy bien es la que nosotros se lo estamos pidiendo. Y usted habló recién ahí, el corte por acá, corte por allá. El candidato a intendente opositor en Corrientes, por lo menos el grupo que representa, está incentivando el tema del corte de boleta. Parece una contradicción, digamos. No, por lo visto no lo quiere a su candidato a gobernador. ¿Y qué piensa al respecto? No, que es un problema de... Bueno, le hago tres preguntas cortitas, no sé si sabe. Primero, hospital de campaña... Cuando se controle y bajen los números, no sabemos en cuánto tiempo, seguirá siendo un hospital ese lugar. Segundo, ¿qué va a pasar con la cárcel que se mudó? ¿Cómo me va a gustar tener ese problema? Quiere decir que la pandemia no va a estar más. Ese es el mejor de los problemas que quiero tener. ¿Todavía no se imagina ese futuro? Mira, nosotros estamos terminando con Claudio Polich y todo el Ministerio de Salud Pública. Estamos terminando de preparar, vamos a terminar el 30, después en septiembre, los primeros días de septiembre, vamos a terminar ya la última parte del hospital de campaña con la inversión, que terminamos ampliándolo con 100 unidades de terapias más, por la duda que nosotros tengamos la Delta que nos golpee enormemente, pero que tenemos que seguir invirtiendo y estar atentos. Ahora, ¿qué hacer con esa inversión? Ahora, el edificio quedó... 0 kilómetros. No le haría mal un nuevo hospital en la capital. Prácticamente pero como se enojaron con usted. El general Perón en su inauguración. Algunos le dicen que usted es bastante peronista. Yo soy... Algunos peronistas dentro de que dijeron, no, pero ¿por qué están con Valdés? Uno le pregunta a los peronistas y dicen, ¿por qué él es más pero peronista? Si los radicales estamos antes que los peronistas. Y bueno, yo lo ven a usted nosotros peronista. Nacimos mucho antes que el peronismo. Es más, el peronismo se rodeó del pensamiento de la Unión Cívica Radical con la forja. ¿Y después? Y bueno, y después hay caminos diferentes, pero siempre dentro del mismo campo nacional y popular. Mi vieja es peronista, mi viejo es radical. ¿Y quién gana en la discusión en la casa? Los dos. ¿Ah, sí? ¿No hay grieta? Por eso, no.
¿Ya no? No, el peronismo tiene un matiz muy similar a lo que es la Unión Cívica Radical. Diferente es lo de la cámpora, ¿no? Por eso es otro, vos notás bien el matiz, pero me parece que tenemos que sumarnos. Todos tienen algo para aportar, algo bueno para aportar, algo bueno para... de los distintos partidos, provinciales, nacionales, todos tienen una buena idea para aportar. Y cuando Pero tenemos que comenzar por las coincidencias, porque parece que nos gusta hablar de nuestra diferencia. Cuando terminen de de la mudar... diferencia es lo que garpa. No, acá lo que la coincidencia es lo que tiene que pero da más rating, da más rating lo otro. Pero por supuesto. Cuando terminen de mudar a todos los presos a la nueva cárcel, ¿qué se va a hacer ahí en la bajada del puente? Bueno, lo veremos. Falta poco. Yo lo que digo es que voy a dejar que lo decida el próximo gobernador. En la década del 80, cuando comenzaba la renovación peronista, digamos, Ituzaingó, y en la casa de los Valdés, el niño Gustavo Valdés, con la mamá, escuchaba la prédica renovadora del peronismo. ¿Por qué se hizo radical y no peronista? O sea, en ese esquema familiar. A mí me impactó mucho escucharlo a Alfonsín. Ese fue el que marcó el... Sin dudas. El que marcó mi vida fue Raúl Alfonsín, escucharlo. Ojo, mi viejo era candidato a intendente. Yo fui porque mi viejo era candidato a intendente en 1983. Yo estaba en un liceo naval militar haciendo la secundaria, ¿no? Porque me mandaban porque ahí había muy buenos profesores, era uno de los mejores colegios en Misiones y tenía los mejores profesores, pero después salí, me hice ¿No siguió carrera? No. Pero ahí lo escuché a Alfonsín y bueno, fue un discurso que realmente me golpeó porque era un cambio absoluto de sistema. ¿No? Escucharlo a Alfonsín recitando el preámbulo cuando nosotros nos... Es más, yo en ese tiempo no comprendía cómo mi viejo podía ser candidato a intendente si no era militar. Y aparte no era ni de gendarmería, ni de prefectura, ni de la Policía Federal, que era la lógica, ¿no? Que eran las lógicas de la dictadura de ese tiempo, ¿no? Y entonces vos comenzás a aprender y comenzás a escuchar un hombre que te habla de república, de democracia, de consenso, de diálogo, que es lo que tenemos marcado hasta el día de hoy. Yo creo que mi líder político sin duda es Raúl Alfonsín y mucho también en lo provincial Ricardo, ¿no? que me marcó, que trabajamos mucho, que aprendí mucho también al lado de Ricardo, pero... ¿Cuándo lo conoció a Ricardo Colombi? ¿En qué circunstancia lo conoció? Militando, lo conocí, yo ya militaba en política, después sabíamos que hubo un intendente en Mercedes que era radical. En aquel tiempo asumió Ricardo no por elección directa, sino por elección indirecta, porque era presidente del Consejo, el Consejo Deliberante elegía intendente y salió electo intendente, por supuesto, después hizo una gran gestión y bueno, tuvo oportunidad de conocerlo en una convención en Goya, que venía, era un intendente, ¿no? Nosotros mirábamos como figura política a nuestros intendentes. ¿Y ese año 2001 qué significó para Corrientes? ¿Cuál? Acá, claro, cuando ¿Qué pasó de 2001? ¿Viste que tenemos tanta historia, Tito? No, pasó todo en el 2001, pero fue el surgir de lo que es hoy, el antecedente de lo que hoy es como Vamos Corrientes, empezó con ese frente de todos. Nosotros ganamos en el 97 en Ituzaingó, no en el 2001. Ajá. Ahí ganó Octavio en Ituzaingó y nosotros veníamos empujando muy fuerte, ¿no? Después le ganamos a lo que era en aquel momento Galarza, que se había pasado el autonomismo al Partido Nuevo, y nosotros en el 97 ganamos la elección en Ituzaingó. O sea, nosotros ya veníamos en el gobierno, no en el 2001, ya claro. venía el Gordo, veníamos hace 4 años, que fue ya trabajando en la gestión municipal como oficialista. Ahí me van a sumar 4 años más. 4 años. No, pero yo me acuerdo, era bastante chido, pero me acuerdo en ese momento, y ustedes se acuerdan, que una palabra que no escapaba, digamos, de ningún político que hablaba en esa época era garantizar la gobernabilidad. Y siempre estaba en riesgo en Corrientes la gobernabilidad. Era como una cuestión que pendía siempre de un hilo. Ahora, ¿hace cuántos años que se está en un periodo de estabilidad institucional? El 2001. El 2001. ¿Eso se logró por una madurez política? El 2001 fue un golpe, un cambio. Fue la alianza estratégica entre la Unión Cívica Radical, el Partido Liberal y el peronismo. Básicamente.
Recuerdo que lo hicimos ahí, esa alianza se hizo con Galantini, que era un sector, el Partido Justicialista, en realidad se fue con el Partido Nuevo. Estaba intervenido. Igual que muy parecida a la situación actual. Y Ríos llega a ser legislador por el Partido Nuevo, en la lista del Partido Nuevo. Claro, exactamente, pero era un sector del justicialismo, no era el justicialismo. Él asume y después Eduardo Galantina comienza conduciendo el justicialismo, pero fue con el Partido Liberal, básicamente. Me acuerdo porque estaba... Sí, me acuerdo que estaba el amigo Poroto Garay, estaba Totí, estaban otros actores de la política. Pero realmente fue así, seguimos y sumamos otro, creo que habían otros partidos, no recuerdo bien cuáles eran los otros, pero fue un golpe, ¿no? Con una intervención federal que nos decía los radicales a 100 metros de la Casa de Gobierno, ¿no? Era todo pero era una convulsión, ¿no? Corrientes en ese tiempo pasado por un momento difícil y el resto de las provincias también teníamos embargada la coparticipación nosotros en cerca de un 50%. Hoy es otro el panorama que tenemos, ¿no? Incluso estamos más desendeudados de lo que nos dejó Ricardo en su momento. Ricardo nos dejó con una deuda que no vale la pena pagar la deuda, porque es más caro pagar la deuda que financiarla con el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de tasas negativas. Por lo tanto, que teníamos un 5% del presupuesto de deuda, hoy creo que tenemos a valores constantes, creo que un 3%, es decir, Corrientes no tiene deuda, y nuestra deuda en dólares, no sé si alcanza los 25 millones de dólares. Bueno, lo puedo traer al presente de nuevo. Algunos dicen que uno de sus activos es la eficacia decisional, y ahí está el hospital de campaña como uno de los datos. ¿Se animaría a decirnos el lado B de la eficacia decisional? O sea, ¿qué cosa usted se planteó como algo que iba a funcionar y hoy dice 4 años después, no, me tengo que reprogramar y tengo que pensar en otra cosa? Porque no anduvimos bien, porque tenemos que cambiar. Como todas las cosas, creo que los gobiernos tienen luces y sombras y probablemente usted tenga identificado ese tema. Mira, hay muchas cosas para cambiar, muchísimas cosas para cambiar, muchísimas cosas para... Y las cosas que andan bien también son perfectibles de mejorar. Creo que ese inconformismo es lo que te lleva a tratar de mejorar todo el tiempo. Pero creo que tiene que haber una evolución. Lo que nosotros tenemos que trabajar mucho es en la cuestión educativa. Tenemos que seguir mejorando la cuestión educativa. Tenemos que tener una beta ahí muy fuerte. Por eso que yo tengo mucha esperanza en lo que es este programa que tenemos, que va a revolucionar la educación. Esto de la pandemia, por ejemplo, despejó unas dudas si se iba a reemplazar la docencia con los programas informáticos, y el docente es irreemplazable. No, pero trabajar en contenidos digitales, modernos, nuevos. Somos una de las pocas provincias que trabajamos nuestros propios contenidos digitales y que los ponemos a disposición de un alumno mediante un dispositivo electrónico, una computadora, una notebook que estamos entregando, que vamos a entregar a todos los chicos que ingresen a la secundaria. Yo sé que hay muchos que me dicen, che, y los de tercer año, los de segundo. Bueno, vamos a ver cómo compramos. Vale 2,5 millones de dólares y estamos largando en principio así de esa manera, porque estamos viendo cómo funciona el sistema. No vamos a comprar para todos los alumnos inmediatamente, vamos a ver cómo generamos el contenido, porque no es darle una computadora, sino es que también hay que generar todo el contenido. Entonces estamos como mejorando ese camino. Eso creo que tenemos que ser más eficientes. Tenemos que ser más eficientes en la cuestión de salud, sin duda los números tenemos que ser mucho más eficientes. Tenemos que ser más eficientes en la administración, en la modernización del Estado, tenemos que ser más eficientes. Tenemos que ser más eficientes en la distribución de datos, tenemos que agrandar más todo lo que es nuestra parte tecnológica. Después en caminos tenemos que ser más eficientes, en consorcios tenemos que ser... Bueno, yo soy muy crítico, ¿no? Y eso hace de que tratemos de ir mucho más rápido en los cambios, pero hay muchísimo por mejorar. Bueno, uno supone que la gestión de la pandemia debe ser personalmente para usted un tobogán emocional, ¿no? Porque las noticias fueron difiriendo semana a semana, mes a mes y demás. Personalmente, ¿cómo lo vivió? Mira, hay una palabra que yo describí, yo creo que fue el momento más difícil, el tema de la pandemia, sin dudas, y me sentí alivio aquel 9 de julio.
ahí sentí un gran alivio cuando nosotros terminamos el tema del hospital de campaña, la primera etapa, esas 100 unidades de terapia que teníamos, esas 300 unidades de terapia que nosotros teníamos disponibles, que yo dije, siento un gran alivio porque estábamos preparados. No había ni un enfermo, ¿eh? En ese tiempo no había uno internado. Y algunos decían, ¿para qué invirtieron y gastaron semejante cantidad de plata? Yo sentí un gran alivio porque sabía que Corrientes ya estaba preparada para afrontar esa pandemia. Hoy vamos a tener nosotros en ese hospital de campaña que tiene 18.000 metros cuadrados, 400 unidades de terapia intensiva. Cuando vos te pones a pensar, el Hospital Llano tenía antes de la pandemia 10 unidades de terapia intensiva. El Hospital Escuela 12 unidades. Para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando. Y bueno, tuvimos la inversión, teníamos los recursos de la provincia bien, teníamos cómo invertir, teníamos de dónde sacar, teníamos cómo pagar, por supuesto. Hay algunos que nos aguantan con algunas cosas, pero venimos siendo realmente un gran trabajo. Hay todo un equipo de salud que está haciendo un trabajo. El otro día me fui a comer con ellos, con los médicos, por supuesto, estábamos de mesa a mesa porque se come muy distanciado y se come por sectores. El sector que hace unidades de terapia come aparte del otro sector, igual comemos distanciado, pero realmente lo que está haciendo esa gente en el hospital de campaña es maravilloso. Y camino en el interior provincial y hay gente que viene y que me saluda por el hospital de campaña, que nos felicita por el trabajo que se hizo, que fue enorme. Por supuesto que es un hospital de campaña, ¿no? Eso está preparado, fue preparado en su momento para una escuela hogar, pero hoy es un hospital de campaña y realmente las cosas funcionan. Y por supuesto debe haber cosas para mejorar, sin dudas, pero realmente es importante la inversión que se hizo. Pero ahí me dio mucha tranquilidad. Y después, bueno, seguir trabajando, seguir incorporando. Nosotros lo proyectamos, fíjate vos, con un tomógrafo, un resonador. Bueno, ahora, un tomógrafo. Ahora estamos ya tiene dos tomógrafos. Y estamos haciendo diferenciada la persona que está en terapia de la otra persona, ¿no? Es decir, es enorme lo que hemos invertido los correntinos y tiene que valorar la gente. Por eso la gente tiene que cuidarse, porque nosotros tuvimos en el hospital de campaña cerca de 9.000 internados y cada internado nos cuesta recursos y es recurso de todos, no es recurso de Valdés, es recurso de los correntinos. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, por eso es que tenemos que tener el máximo de precaución. Hay algunas irresponsabilidades por ahí, pero en líneas generales creo que los correntinos nos portamos generalmente bien y administramos de acuerdo a nuestra capacidad de salud, pero tenemos que tratar de no contagiarnos, seguir usando el barbijo, lavado de manos, el distanciamiento, lo que sabemos. Gobernador, esa fecha, justo el día de la inauguración de esa primera etapa, fue cuando también salió el brote grande en la cárcel. Se habrá enterado seguramente minutos antes de la inauguración. Usted dijo, bueno, mamá peronista, papá radical. Bueno, pero hicimos también un hospital de campaña para los detenidos, ¿eh? Claro, pero... Y zanjamos de alguna manera esa vieja discusión. Sí. ¿No? Pero que este había, hospital... porque viste que se liberaban los presos. Ajá. por COVID. Entonces que vino la moda y liberaban los presos por COVID. Nosotros decíamos que teníamos que generar una unidad de terapia intensiva también para las personas que estaban detenidas, así como tenemos un servicio de salud adentro de las cárceles, teníamos que tener unidades de terapia intensiva. Hicimos, creo que son 9 o 12, no me acuerdo bien, unidades de terapia intensiva en las unidades penales. Este hospital de campaña, perdón, era así, su mamá peronista, su papá radical, ¿este es un hospital de campaña, abuelo autonomista, ¿este es un hospital de campaña socialista? Decía mi abuela, yo soy la única gallina colorada que pone huevos verdes. Siempre hablo con Tato, con Pocho y siempre se acuerdan de esa anécdota. Porque en este hospital se atendieron sus funcionarios, pero también se atendió personas que vinieron del interior, el vecino de cualquiera. O sea, ¿es un hospital socialista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es social.
No, está bien, está bien. ¿Cuál es la clínica? Es la misma atención. ¿Cuál es la clínica que te da? Por supuesto que nosotros hoy el hospital de campaña, y esto lo tenemos que aclarar, hoy el hospital de campaña recauda mensualmente 34 millones de pesos. Que se la cobramos a las obras sociales que tienen. ¿Ustedes le llegan a hacer el reintegro a las obras sociales? Por supuesto. De las prepagas. Por supuesto. El que tiene obra social paga y nosotros se la cobramos. Eso se reinvierte en un plus para los médicos y en algo de insumo. Pero no te cubre, pero es otro dilema. Sí. Nosotros en este sistema donde nosotros tenemos la salud, no es tenemos igualdad en la prestación de servicio. Por eso nosotros no, funcionario a cualquier más allá vecino. de que tenga obra social o no tenga obra social, todos somos correntinos. Aparte no está bien, está bien. Desde su funcionario hasta el hijo Ahora, de Tota. en el capitalismo yo veía que cavaban fosa y también le metían adentro a las personas que se morían, lo mismo que en el comunismo. Ocurrió en muchos lugares. Lo que nosotros teníamos que lograr era que no nos ocurra eso en Corrientes. Yo veía por ahí un irresponsable, un intendente, que decía que estaba ampliando los cementerios, que iban a tener que ampliar los cementerios. Es una irresponsabilidad de poder decir eso a la población en el medio de una pandemia. Decir que están por ampliar el cementerio para enterrar los muertos de tu localidad. Eso ocurrió en Corrientes. En la esquina. Quiero saber después de un año y medio a ver si pasó o no pasó. Pregunta, no es responsabilidad de este gobierno, pero sí arrastra la situación y tengo dos preguntas. Precarizados de la salud, una, que son los héroes y a la vez siguen siendo la víctima de una situación irregular que tiene décadas. Y segundo, pregunta, tengo tres, así que debe haber 1000, la gente del servicio penitenciario, profesionales y cabos. ¿Estás hablando de la administración nacional o provincial? No, los precarizados de la salud pública provincial. Lo estamos contratando, todo lo que terminamos incorporando lo vamos metiendo, ¿no? ¿Tienen esperanza de llegar todos? Esperanza, terminamos de contratar a todos los que tienen más de 5 años que están por convenio. Todos lo vamos a ir haciendo en la medida de las posibilidades, porque en la Argentina, yo te recuerdo, porque ahí nos miran y nos atacan de ese lado, que tiene 24 millones de planes sociales, no sé cuánto habremos llegado, 24 millones de planes sociales. El 50% de la población bajo la pobreza, y lo único que tenemos la culpa somos nosotros que tenemos precarizado. Entonces, tenemos que mirar, el Estado Nacional es el primero que no cumple con sus compromisos legales, y tenemos problemas las provincias, los gobernadores. A ver, ¿qué pasa con los médicos del sistema de salud que le pagan como médico comunitario? ¿No son médicos precarizados? Y el problema tenemos nosotros, los que están en el gobierno nacional critican. Tenemos una situación de caos donde la gente busca tener un ingreso. Y tenemos los gobernadores la culpa y no los de la nación. Entonces, tenemos que tener eso. Por supuesto que nos gustaría tener absolutamente todo en blanco, y la pelea permanente, volvemos a lo mismo, la pelea por los recursos. Si yo tuviera los recursos que le corresponderían a la provincia de Corrientes como corresponde, te aseguro que no tendría personas en negro. Te aseguro que pagaríamos absolutamente todo. Y te aseguro que los sueldos de la administración pública serían mejores. Pero también tenemos nosotros que generar lo otro, el sector privado, porque si no parecemos como que somos unos locos. Si querés sacamos un tomógrafo, pero bueno, hacemos lo que más podemos para tener la mayor cantidad de personas en blanco. Cuando tenía el dilema de decidir la cantidad de antígenos para testear día a día, y le pregunto esto porque cuando uno compara con provincias cercanas, por ahí Corrientes testeaba casi 7.000, y uno veía que en las otras provincias cercanas 1.500, 2.000, y eso es una diferencia económica bastante importante. ¿Cómo lidiaba con eso? Porque es una cifra muy importante día a día, que yo me imagino le quita recursos a la provincia para todas estas cosas que se plantean, regularizaciones, inversiones, obra pública. La cantidad de testeo hoy debemos llevar, no sé, 1.400.000, no sé. Hoy el testeo, hoy ves la fila, pero el testeo,
cada test que nosotros tenemos que es gratuito para el ciudadano, para el Estado no es gratuito. ¿Y cuánto cuesta cada test? No sé hoy cuánto debe estar, pero debe estar en dólares oficiales. Llegaron a pagar, a ver, el test se llegó a pagar hasta $70 cada uno en su momento, no acá en Corrientes, en la Argentina. Después estaba a 20 y ahora es mucho más masivo. Ahora te dicen el PCR vale otra cosa porque tenés que pagar el test, más las columnas, más el análisis, y encima no te cobran la hora hombre, porque eso si vos comenzás a poner, pero debe estar a $7, $6, $10 oficiales. 1.180.000 testeos lleva la provincia. 1.180.000. Según el parte. Bueno, ¿cómo va a ser el domingo? ¿A cuándo? Sí, bueno, pero son hoy, esta mañana. 6.000 testeos diarios por $7, son $43.000 por día. Bueno, eso es lo que cuesta. Si nosotros estamos gastando el hospital de campaña, estamos invirtiendo 600 millones de pesos mensuales. Y 34 de obras sociales nada más tienen como ingreso. Ahí ya está nomás. Es una cafeaspirina lo que te... Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Es lo que no se puede dejar a nadie sin atención. A ver, es un drama. Yo digo, es un hospital, imagínate, un hospital por mes... Pero bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que invertir. ¿Cómo va a ser el próximo domingo, su día, con la familia? ¿Hay alguna cábala, algún ritual familiar? No. Seguramente voy a estar de temprano tomando mate desde las 5:30, 6, tomando mate en la cama, ya recibiendo. Viste, ahora el WhatsApp es maravilloso, ¿viste? Sí. Pero viendo a ver si recorremos, viendo las novedades. ¿Dónde vota? Voto acá en Corrientes. ¿Pero no le cambiaron de escuela? No lo verifiqué todavía. ¿No miró en el padrón? No, porque yo no sé si salí todavía en qué escuela, pero tenemos que mirar todos. Sí, pues hubo cambios, porque hay nuevas escuelas. Yo hice un cambio de domicilio a la residencia, si no, no me llega absolutamente nada de la documentación, tarjeta, hice mi cambio de domicilio, pero no verifiqué exactamente en qué escuela, pero hay que verificar porque la Junta Electoral incorporó más escuelas y eso hace que cambie todo, que cada uno tenga una escuela diferente, una mesa diferente, no habitualmente. Y ese domingo va a cocinar, nos dice que tomó como hábito cocinar todos los domingos. Sí, pero no sé si que es más fuerte la política que la cocina. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el cocinero designado? Van a venir algunos amigos, así que seguramente vamos a estar... ¿Cuándo hiciste el cambio de domicilio? Después de ser gobernador. ¿Tenía fe entonces de durar ahí? ¿Tenía fe? No, hice el cambio de domicilio porque no te llegan los resúmenes, no te llegan las cosas. Si vos no tenés domicilio, viste que ahora es complicado y ahora es mucho más fácil hacer el cambio de domicilio. Encima impacta bastante más rápido ahora con la tecnología, así que... Bueno, y después de las 6 de la tarde... Eso fue un cambio positivo, ¿no? Pues podremos hacer en vivo si quiere, ¿dónde vota? Páseme el número de documento. Vos te fijás, entras al celular, pero me parece que... Pero necesito su DNI. Te doy 20-290-623. Fíjate ahí. 20-290-623. Y después de la ¿cómo va a ser el tema? Porque esto de la pandemia también obliga a, por ahí, no sé si en los comités van a estar o en los centros de cada partido, se van a reunir mucho, va a estar limitado el ingreso. Nosotros vamos a estar en el Comité Central de la Unión Cívica Radical, que es mi partido. Sí. Que seguramente vamos a estar ahí a las 21, vamos a tratar de llegar, vamos a tratar de hablar con la gente, depende, porque ahora se probó el nuevo sistema, así que creo que vamos a estar con los resultados bastante más rápido. ¿Tenés el lugar? Escuela número 4, Mariano Moreno, 25 de mayo, 1398, barrio La Rosada. Ahí está, en La Moreno. Mesa 124, ustedes el número de orden 116. Bueno, ahí tiene. Bueno, ahí ya está. Ya le doy un servicio. Este programa da un servicio. Gobernador, gracias por venir. Lo esperamos en la semana, lo espero en la semana en la radio. Bueno, y ahí se va a tener que enfrentar a otro tipo de cuestionario. Bueno, ni un problema. Bueno, mañana vamos a estar nosotros en Verón de Estrada a la tarde y vamos a estar en San Cosme, así que aprovechar para saludar a los intendentes de ambas localidades. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. El gobernador Gustavo Valdés aquí ya a pocos días de lo que va a ser una nueva elección. Hacemos una pausa y ya volvemos.